Buenos días, tardes, noches, bienvenidos todos a este su canal comiquero. Yo soy Poderoso Sensual y esto es cómic y más cómic. Esta semana presentaré para todos ustedes Moebius en Metal Gurlan, colección Norma, pesada, chécalo. Jean-Henri Gaston Giraud, mejor conocido como Jean Giraud, mejor conocido como Gir, mejor conocido como Moebius, nace en París, Francia, un 8 de mayo de 1938. Fallece el 10 de marzo del 2012 en Francia. Aficionado al cómic desde pequeño, estudia en la Academia de Artes Aplicadas de París. Entre 1955 y 1957 vive en México, debido al nuevo matrimonio de su madre. En este lugar conoce las áreas desérticas del norte del país y sobre todo su relación con la marihuana. En 1958 regresa a Francia para su servicio militar. Es en 1961 donde se presenta su primer western, Frank et Jeremy, y comienza a trabajar con Joseph Guillen, Gillet. En 1963 entra a Pilot para trabajar en Las aventuras del teniente Blueberry, con Chalier en el guión. Decir que este título estaba encomendado para Gillet, pero es él mismo quien promociona a Jean Giraud. Entre 1963 y 1964 también trabaja en la revista Harakiri, que tiene una duración de entre 1960 y 1986. Esta es la antecesora de Charlie Hebdo. En esta época es cuando aparece por primera vez el título o el nombre de Moebius y trabaja con 21 tiras en esta revista. En 1973, la revista Pilot publica La Desviación, una de las historias bisagras que hacen que Jean Giraud sea un dibujante que llame la atención. Es una historia alucinante de un viaje de una familia desde la ciudad hacia un punto para vacacionar, en donde en ese inter pasan un montón de cosas fantásticas, alucinantes y sobre todo visualmente hermosas. Esta necesidad de este autor junto con otros más hacen que salgan de la revista Pilot y creen su propia revista. Así es como nace Metal Gurlan. Metal aullante en su traducción literaria, interpretada como aullido metálico. Este título tiene una duración de 1974 a 1987. Quienes están dentro de esta historia son los formadores Jean-Pierre Dionnet, Philippe Druillet, Moebius y Bernard Farkas. Este momento histórico de que nace Metal Gurlan es importante porque es una historieta que está consagrada a la ciencia ficción, cosa que no existía. Y si bien, ciencia ficción, perdón, pero para adultos. Y si bien también existían otras revistas de esa época, como la propia Harakiri, que estaba orientada hacia lo satírico, hacia lo político, había otra, como El Eco del Salvaje, que también tenía intenciones de historieta hacia adultos, pero con temática política. El hecho de que Metal Gurlan fuera concebida para un público adulto dentro de la ciencia ficción genera un gran revuelo, y así es como en otras partes, en otras latitudes, se van creando otras revistas. Pues su primera hija directa es Heavy Metal, que nace en abril de 1977. El editor Leonard Mogel visitó Francia para promocionar una revista. Sin embargo, al ver Metal Gurlan, le encantó la idea y se llevó la propuesta a Estados Unidos. Quiso firmar al principio muchos autores franceses, pero tuvo la oportunidad de meter también material de autores nacionales. Así vemos en sus páginas que de a poco se va poblando de autores americanos. De heavy metal decir que ya después, a finales de los 80, principios de los 90, Kevin Eastman se hace cargo de la revista y pues sigue su evolución hasta que cede los derechos. Viene una nueva administración en donde Grant Morrison forma parte del equipo editorial y a la fecha Heavy Metal ha llegado al número 304, el cual se publica en estos días. De Heavy Metal y su relación con Metal Gurlan también tenemos la película de 1981, ya que el propio Leonard Mogel
quiso generar una película, juntó un equipo y productores, pero no tuvo los derechos para las diferentes historias francesas. Así que nuevamente volvió hacia ver a su equipo nacional y así es como se integran varias historias de grosos como Richard Corben con Den, eh, Barry Windsor Smith, perdón, Barry Windsor no, Bernie Grindstone con una de sus historias que ya se había publicado en Heavy Metal. Y decir que en la película hay un apartado que se llama Harry Canyon. Harry Canyon no existe en ninguna de las revistas. Esta fue una historia creada para la película porque la idea original era meter Long Tomorrow, el cual por derechos de autor no se pudo tener y quisieron hacer algo parecido. Metieron este Harry Canyon. Decir que todo el diseño, todo el storytelling corre a cargo del maestro Juan Jiménez. Bueno, pues lamentablemente en el 87 Metal Gurlán cierra sus puertas. La marca no se pierde, si bien se cierra, Metal Gurlán continúa como marca, vendiendo todas las licencias de todos los títulos que aquí se presentaron. Y así es como a la fecha Metal Gurlán existe, pero ya no en Francia, sucede ahora es en Los Ángeles, en Estados Unidos. También en los 2000 intentaron hacer un relanzamiento de la revista con un éxito pues lamentablemente muy pobre, que no llegó a más. Hicieron también algunas animaciones y bueno, Metal Gurlán ahora trata de ser una empresa de entretenimiento global, no nada más de historieta, y bueno, hasta la fecha sigue ahí teniendo convenios con DC para sacar publicaciones y lo que lo ha mantenido a flote es la venta de licencias de todos sus productos, ¿no? Todas las historietas que ahí se generaron es lo que ha mantenido a Metal Gurlán vigente. Y bueno, dentro de los títulos de Moebius más destacados en Metal Gurlán tenemos Arzac de 1975, Long Tomorrow también del 75, El Garage Hermético del 76, Los Ojos de Gato del 78, que ese es el primer trabajo que pudo hacer en conjunto Moebius con Alejandro Jodorowsky, dando pie a El Incal de 1980 y que duró hasta 1988, que también es un título que después exploraremos ya que es muy importante, muy interesante y que hizo que naciera todo un universo a partir de este personaje. Después tenemos Venecia Terrestre del 84. Decir también que cuando se acaba Metal Gurlán, Moebius va a vivir un corto tiempo en Estados Unidos y allí en esa estadía participa con Marvel, se genera este recopilado de trabajos de Moebius en Metal Gurlán, que es la primera vez que se hace este ejercicio de juntar este trabajo y se vende, se recolorea y sale a la luz. En 1988 también Moebius participa con Stan Lee para generar Parable, una historia donde el personaje principal es Silver Surfer y es muy interesante, pero eso también ya hablaremos después, porque vale mucho la pena echarle un ojo a la historia. Y bueno, Moebius también participó en el arte conceptual de varias películas, entre ellas Alien del 79, Tron de 1982, Doom de 1984, He-Man, The Master of the Universe, 1986, Willow de 1987, Abyss de 1989 y El Quinto Elemento de 1997. También posterior a Metal Gurlán, Moebius siguió teniendo pues gran fama y siguió haciendo grandes títulos. Entre ellos está El Mundo de Edena, El Corazón Coronado con Jodorowsky e Inside Moebius, que son 3 volúmenes gigantescos en donde también Moebius a los 65 años deja de fumar marihuana y comienza a tener esta especie de catarsis con él mismo y se ve reflejado en estos 3 libros grandísimos en donde él conversa con sus propias creaciones y con él mismo, burlándose, parodiándose y siendo muy transparente, ¿no? Bueno, pues esto a grandes rasgos es Moebius. Nos faltaría un programa muchísimo más extenso para ir adentrándonos en cada momento, en cada año, ya que fue muy prolífico y también él generó mucha polémica por sus declaraciones, pero traté de hacer una síntesis para poner en contexto de quién es el gran ilustrador Genjiro Gir Moebius. Bueno, lamentablemente tras la pérdida de Moebius,
evidentemente se empiezan pues a sacar ediciones para rendirle homenaje al maestro. Y así es como en el 2012 Norma edita estos libros. Pero estos libros tienen un antecedente. Esto es desde 1986. En Marvel, en Estados Unidos, les gusta mucho el trabajo de Moebius y es ahí donde se genera por primera vez este recopilado de tomos del trabajo de Moebius en Metal Gurlan. Evidentemente no contiene todo porque no está aquí el Incal, pero pues la mayoría de su trabajo, y además acá en el último libro, trae como extras, ¿no? Publicaciones que se presentaron en Metal Gurlan, sí, pero que también estuvieron en otras revistas. Bueno, el caso es que en el 86 Marvel tiene esa idea y editan esta colección. Y bueno, pues como todos sabemos, en Estados Unidos todo es a color. Entonces muchos de los títulos que Moebius ya había hecho, como La Desviación, que salió en el 73 en Pilot, y el Mayor Fatal del 76, y así, etcétera, mucho trabajo que ya tenía él realizado, tuvo que colorearlo. Y bueno, también llegamos, se hace en el 86, se colorea, se edita, se presenta, se vende, es un hito y es un éxito de ventas. Sin embargo, no se vuelve a reeditar y se queda ahí como detenido en el tiempo. Nunca más se tocó el proyecto y lamentablemente, pues, tras la pérdida de Moebius, en Francia se saca otra vez esta colección. Se toman los derechos y ahí es donde aprovecha también Norma para decir, oye, yo también lo quiero presentar en español, y así es como llegamos a tener esta colección. Decir que también en recordar que en los 80s, en el 88 más específicamente, se realiza Silver Surfer, Parable, cómic entre Stan Lee y Moebius, que también en otro momento hablaremos de ese porque es muy interesante. El dibujo evidentemente es exquisito, pero no es una idea de olla, realmente es un gran cómic de superhéroes en donde hay una narración, y como es un personaje cósmico le va muy bien al estilo de Moebius, y sobre todo el guión de Stan Lee cambia a lo que normalmente conocemos. La verdad que al final es una gran crítica sobre la fe, y ya hablaremos mejor en otro momento de este cómic. Pero bueno, en esta colección Metal Hurlan vamos como decía, a encontrar varios títulos interesantes de Moebius. Voy a tratar de ponerlos aquí en orden para presentarlos lo más rápido posible. Esta colección ya pues continúa vigente, continúa ahí vendiéndose, y aunque es un tamaño, pues es interesante, es bueno, la verdad que uno se acostumbra al formato álbum, ¿no? Que es muchísimo más grande y que con el trabajo de Moebius, pues la verdad siento yo que es mucho más atractivo. Bueno, pues primero aquí tenemos The Long Tomorrow. Long Tomorrow es una historia que se hizo mientras Moebius esperaba, o un equipo creativo esperaba, para realizar Dune, la gran historia de Jodorowsky. Pero bueno, esta historia es interesante porque Dan O'Bannon es el guionista. Él, entre que están esperando, dice, pues vamos a hacer algo, se avienta esta historia, Moebius la dibuja y les gusta. Y decir que este es el germen también para la inspiración para ciudades futuristas que veremos después en el cine. De hecho, el momento en el que se juntan los creativos para Dune, hay un montón de talentos y pues son inquietos, entonces empiezan a hacer cosas y de ahí también salen muchísimas ideas más. Por ahí también sale el contacto para que Moebius participe en Alien y bueno, en las películas que ya mencioné. Y es interesante también porque, bueno, aquí lo que vemos, Long Tomorrow es una ciudad futurista, saturada, con niveles. De hecho, ya se hace el estereotipo, ¿no? Si recordamos también otras historias como El Quinto Elemento, pues es igual, ¿no? Todo el Incal también se ve en una ciudad muy parecida a esta. Y decir que esta, en los 80s también, cuando se hace la película Heavy Metal, originalmente querían autores franceses, tocar historias francesas, pero pues ya no tuvieron oportunidad de esos derechos, y así es como pues los productores que sí quieren hacer la película lo siguen
trabajando, pero ahora con dibujantes americanos. Y en las películas hay un capítulo donde también trabaja el maestro Jiménez, y ahí es donde quería meter Long Tomorrow, pero no tuvieron los derechos y tuvieron que adaptar otra historia. Y Long Tomorrow es una historia detectivesca, pero situada en algún planeta cósmico, en donde la mujer fatal termina siendo un alien, y es todo un rollo así, locochón, ¿no? Bastante interesante. Pues así va The Long Tomorrow. Y el dibujo, como decía, esto pues originalmente es en blanco y negro, todo lo de Moebius es en blanco y negro, pero aquí se tuvo que meter color. ¿Y por qué también resulta luego tan interesante y por qué uno dice Moebius, Moebius, Moebius? Bueno, Moebius es el primero que rompe, pues, ¿cómo se puede decir? Rompe la inercia de la narración, ¿no? Que todo es consecutivo, lineal, todo. Aunque no juega tal vez tanto con los tiempos, lo que él hace es ser totalmente libre. Aquí voy a tener que hablar un poquito de Bruce Lee, ¿no? Porque Bruce Lee tenía en su filosofía el fluir, el nunca estar atado a una manera, a una forma de arte marcial, y simplemente fluir para poder expresarte libremente. Y yo creo que eso es lo que hace Moebius, expresarse libremente, jugar mientras que te está contando. Es como un niño hiperactivo que mientras está haciendo algo te cuenta otra historia y está haciendo mil cosas a la vez, pero todo va saliendo en una sola línea, ¿no? Entonces, para mí Moebius es eso, de que te va contando una historia, de pronto mete ciertos gags, de pronto habla en tercera persona, de pronto los personajes se voltean y te miran. Entonces eso es muy, muy padre. Pero por ejemplo aquí en Long Tomorrow, que es más una historia de ciencia ficción tradicional, entre comillas, recordemos que en ese tiempo no existían estos giros de tuerca, ¿no? Estas maneras de presentar. Entonces era muy innovador. Y cuando aquí él tiene relaciones, todo, vemos cómo está aquí esta cosa, pues ya tomándolo, ¿no? Y hasta vemos los pies, el gesto de los pies, ese así enroscamiento de dedos también es genial, ¿no? Como aquí se lo arranca y lo quita, ¿no? Entonces, tiene muchos detalles muy buenos. Rock City también es una historieta bastante padre, es un bucle que pues te presenta también las maneras, ¿no? De esa época que pues, hay represión y está la música rock. O sea, es lo padre que mezcla muchas cosas y crea una historia de ficción que pues, se hace atemporal, ¿no? De hecho, su tecnología pues puede ser ya futurista retro, ¿no? Por más chistoso que suene, pues así es como él imaginaba, y ya nuestra realidad pues no es igual, pero él ya aquí presenta algo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en esta historieta, que también se llama El universo es muy pequeño, hay dos tripulantes en esta nave que van explorando un planeta que al parecer está desértico, pero se encuentran con que hay dos habitantes, y simplemente cuando hacen contacto, el que está ahí parado se da cuenta que es alguien que detestaba, y en lugar de salir y pues, estar bien, se pelean, hay asesinatos y todos quedan ahí muertos. Entonces eso es lo interesante también, y decir que también Moebius de pronto tenía ciertas situaciones personales que hacía que tuviera también sus historietas este tono oscuro, este tono más profundo, ¿no? En el libro 2 tenemos El hombre de Siguri. Este es uno de sus personajes también más importantes, el mayor fatal, el mayor Guber. Y lo que tenemos acá también, esto sí es una ida de olla, esto sí es una explosión, es todo así muy loco. Comenzó como una historia pues de juego. De hecho Moebius hizo 2 páginas, las trazó, pues ahí las dejó. Y en un momento Dionet estuvo ahí en su taller y decía Moebius que le gustaba que lo visitaran, pero no tanto porque se la pasaba hurgando, ¿no? Entre sus cosas, y así encontró el mayor fatal. Le gustó, dijo, me las llevo, y las editó. Después tuvo, pues sí, comentarios positivos y le dijo, quiero más. Y así comenzó a Moebius a hacer dos hojas para publicación, pero pues así, ¿no? Nunca estuvo pensado como una historieta, principio, nudo y fin o algo así.
fueron muchas ideas que al final fue tratando de ir cerrando, amarrando, darle cierta lógica, pero bueno, pues así es como se fue originando esta historieta. Y vemos que es un personaje que ha creado, pues, famoso el garage hermético, y que pues comienza a dar vueltas. El nombre de Siguri ya sería algo pues posterior. Estas ya son, digamos que lo consecutivo a lo que vemos primero, que ahorita lo vamos a ver también en otro libro. Pero bueno, aquí vemos al mayor fatal en muchas aventuras, pueden ser, que como decía, nada más eran 2, 3 viñetas. Y bueno, aquí por ejemplo vemos el propio cameo de Moebius, ¿no? Que él siempre se dibujó, y que mucho tiempo después, en el Inside Moebius, este personaje que está ahí como metido, como de cameo o así, ahora se vuelve el personaje principal y juega con todos sus personajes. Entonces también está muy interesante. Pero bueno, esto es el boom de Moebius en esta época. El nombre de Siguri. La ciudad ciega. Aquí La ciudad ciega, este es un libro que tiene más cosas como de fantasía. Sí mezcla la ciencia ficción, pero es más como fantástico, género fantástico. Y está padre este primer título, La ciudad ciega. Es un caballero que va pues por ahí, por el valle, y se encuentra con las reinas de lo que fue un gran castillo. Y uno de los que están ahí custodiándolo le cuenta una historia. Entonces, pues ya llega la hora de dormir, y en el sueño sucede la acción. En el sueño del personaje sucede la acción. Se pelea contra un hechicero, él trata de salir, de sacarlo adelante, pero al final pues no puede, y en su propio sueño es asesinado. Y nuevamente queda todo vacío, ¿no? Es lo que decía, que muchas de sus historias terminan siempre matando a su personaje, termina siempre dando un giro oscuro, sombrío, porque el propio Moebius en esa época se sentía de ese modo. También acá tenemos otra historia. Vallade. También tenemos aquí un personaje que está explorando y está siendo observado por una especie de hada o personaje nativo del lugar. Este personaje que está explorando se enfrenta a bestias, animales, y lucha por su vida, mientras que el hada lo sigue ahí monitoreando, viéndolo. Una especie de hada, porque no es propiamente hada, pero ya después platican y comienzan aquí su peregrinar, buscando otro espacio en donde pues, tener aventuras. Y de pronto ven que hay una tira de personas, de hombres, de humanos terrestres, y dicen, mira, son son humanos, ¿no? Y lejos de huir o algo, pues dicen que bueno, vamos a platicar, bla, bla. Y los humanos simplemente los masacran. Son soldados. Y sin ton ni son, simplemente dicen, encontramos unos objetos, los eliminamos y seguimos buscando. Están arrasando con el lugar, ¿no? Entonces esa indiferencia después de algo místico es padre. Y bueno, Moebius también se caracteriza por esas historias. Yo creo que realmente lo padre de Moebius, y yo creo muchas personas ya lo han dicho, no es tanto sus historias o en tratar de entenderle, sino dejarte llevar por el viaje que te está enmarcando, y disfrutar cada viñeta, cada secuencia, porque eso es lo padre, es un poeta visual, ¿no? Yo creo que es más en ese sentido, y tal vez por eso tiene mucha eh, reverberancia y mucho los reflectores Moebius, porque rompe con el ilustrador tradicional, además de que es un gran dibujante, de que maneja muchos registros y todos los mezcla en una sola historia y hace cosas extraordinarias, que eso ya lo lleva a un nivel extraordinario. Sus historias van más allá, ¿no? Entonces permite que gente que no está conectada con el cómic simplemente observe y se deleite con el dibujo, y es donde yo creo Moebius trasciende y se vuelve algo más que un simple ilustrador de historietas, ¿no? Y en esta historia, por ejemplo, es muda,
Vemos cómo aquí nuestro personaje va corriendo entre algo que parece ser plantas gigantes. Él es posiblemente el tamaño de una hormiga, cae en una cavidad y comienza a caer, a caer, a caer, y en cada vez que va cayendo vamos viendo un escenario diferente que de algún modo nos va dando una narración de algo. ¿Qué será? No lo sabemos. Vemos que cae un objeto y ¡pum! Atraviesa. Y va descendiendo y descendiendo y descendiendo. Aquí hay una especie de raza que lo ve, que simplemente observan, ¿no? No hay ninguna reacción. Él saca un papel, lo suelta y sigue cayendo. Entonces eso es lo interesante. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? No sabemos. Pero tampoco importa saber qué sucede, ¿no? Él sigue cayendo y vemos otro personaje que está como en un elevador. Cae y él sí da aviso a alguien. Se va monitoreando. Al final nuestro personaje y esa es la historia. Entonces la verdad que es muy, muy, muy padre. Y bueno, la verdad que me podría ir con cada historia así, pero va a ser muy largo, de por sí ya nos extendimos. Voy a ser más sintético, pero esta es otra historia donde aquí él reflexiona sobre el racismo. Pesadilla Blanca. Pesadilla Blanca es un relato en donde vemos como un sujeto de rasgos, pues por así decirlo, árabes, va transitando por la calle, sale un coche de entre las sombras y lo atropella. Al quererlo pues atropellar, lastimar, se empieza a hacer todo un quilombo. Las personas que están así viéndolo empiezan a indignarse y empiezan a atacar a las personas que están en el coche, ¿no? Diciéndole que cómo se les ocurre, que no sé qué. El que está así en el coche dice, tú no sabes quién soy yo, ¿no? Me empiezan a charolear y se hace todo un rollo, ¿no? Tratando de salvaguardar la dignidad y los derechos humanos de la persona. Pero al final te das cuenta que esto que ocurre, ¡pum!, es un sueño, ¿no? Es un sueño que tiene justamente el que va manejando el coche y atropella al migrante. Entonces en la vida ya real de cuando él despierta sale y masacran al migrante, ¿no? Ya sin miramientos. Entonces eso es padre porque algo que tú viste que era como lo correcto, que debía decir que la gente se te ponía al tiro, resulta que es la pesadilla del agresor, ¿no? Y cuando el agresor ya sale a las calles en verdad, pues todo es impune, ¿no? Él masacra y nada más se ve como en las ventanas hay mirillas, ¿no? Que gente que nada más está así, más por morbo que por actuar. Entonces Pesadilla Blanca es genial. Y bueno, pues dentro de todo el rollo que tiene Moebius, también él no era indiferente a lo que ocurría en su entorno, no se ahogaba en su mundo, sino que también reflexionaba y pues bueno, lo plasmaba ahí. Escala en Faragonesia también es el libro 4. Vamos a irnos más rapidísimo porque pues sí está extenso esto. Y Escala en Faragonesia también está padre porque es una historia en donde nos presenta la idea de que hay diferentes mundos, ¿no? Y nosotros como humanos llegamos a un mundo y tenemos la costumbre de, ábreme, quiero pasar, ¿no? Y disfrutar. Pero pues no es que todo sea abierto. Digo, aquí mismo para ir a África te tienes que preparar y vacunarte antes por todo lo que hay allá, ¿no? De virus y todo esto. Entonces él va, se mete, se toma unas bebidas alucinógenas y estas bebidas lo que provocan es transformarte tu estructura, ¿no? Tu estructura molecular. Además de que en esa época está pasando una celebración, algo parecido como cualquier festividad de un país de independencia, algo que tiene que ver con toda la población. Y bueno, pues este sujeto al tomárselo se empieza a desfragmentar y a convertirse en figuras geométricas. Entonces los que son los dueños del bar donde estuvo él, pues se preocupan y lo toman y lo llevan a un lugar para, dentro de las festividades estas que tienen, pues buscar la cura, ¿no? Entonces, pues es todo eso, ¿no? Es toda esa historia en la que él llega, fanfarronea, mete, se toma esa cosa, se desfragmenta, las personas ahí tienen que ir corriendo hacia un lugar en una montaña, ahí hacer una especie de ritual, lo reestructuran y córrele a llevarlo a la nave, ¿no? Porque si no, ahí lo van a abandonar. Entonces ya, pues es todo ese periplo que van haciendo, ¿no? Y pues es muy divertido. Algo que también a mí me gusta mucho y que ahora que relevo a Moebius, es que lo veo totalmente divertido, se burla de todo y juega con todo
y la verdad que esta escala en Faragonesia, pues no terminas de estarte riendo, ¿no? Aquí sí te interesa porque pues, hay una historia consecutiva, ¿no? De que está pasando una acción. Entonces eso es lo genial de Moebius, ¿no? Como puede tener historias, yo creo que nunca vamos a encontrar en Moebius una historia profunda, oscura, así muy... Hay reflexiones, hay latigazos, eh, pero no está en el centro una historia oscura. Pero pues sí, siempre vamos a encontrar una burla, ¿no? Una burla a todo lo que está ocurriendo alrededor. Y bueno, aquí tenemos las vacaciones del mayor y el garage hermético. Esto es consecutivo a lo que habíamos visto del hombre de Siguri, y que tanto el mayor fatal como Arsak son de los personajes más interesantes de Moebius. No, no más interesantes, sino que Moebius más ocupó como para hacer su alter ego en las historietas, ¿no? Si luego vemos Inside Moebius, están todos sus personajes, pero esos son los que también participan más, porque mucho de él lo volcó ahí, de sus experiencias, de sus frustraciones, miedos, situaciones, todo. Y bueno, en el garage hermético vemos la historia que decía al principio de que comenzó como unas páginas así X y se fue transformando en otra cosa. Y podemos ver aquí, a ver si logro encontrarlo rapidísimo. Vemos el tipo de dibujo. También decir que Moebius pues no sale de la nada, está totalmente influenciado por un montón de personas. El propio Jan Messiars de Valerian influyó mucho en él. Y muchos grosos también de la época, ¿no? El propio eh, ah, el de Little Nemo, Sir Winsor McKay también, el propio Druliet también. Entonces muy lo que era muy abierto a ver, a dejarse influenciar y además transformarlo y bueno, al final darte su versión. Yo creo que eso es lo padre, ¿no? También dibujantes que yo admiro como Frank Miller hacen eso, ¿no? Toman de muchos lugares, lo procesan desde su perspectiva y te lo regresan, y aunque está influenciado ya lo transformó en algo suyo, ¿no? Y en el arte podemos ver también personajes como Jean-Michel Basquiat, ¿no? Que dentro de todo su caos gráfico que tenía, si te pones a analizar, hay muchas cosas que vienen de pinturas rupestres africanas, de figuras, bueno, que tienen que ver mucho con la tradición visual africana de máscaras, de bordados, todo eso, y lo mezcla con la actualidad de su momento, ¿no? De donde él estaba, y sale ese producto que es Basquiat. Entonces, yo creo que eso es la gran cualidad de estos grandes autores, que pueden observar, tomar, apoderarse de ella y dártelo al parecer como algo nuevo. Ya cuando lo rebuscas y lo ves más, están ahí, pero aún así no pesa, ¿no? No es una copia, ¿no? No es que agarré el estilo, lo copié y hice mi versión así, ¿no? Bueno, eso es lo padre de Moebius. Y como decía acá, tenemos un montón de dibujos. Quiero ver uno aquí que el mayor es totalmente caricaturizado. Bueno, debe estar aquí en las vacaciones del mayor, que también es otra historia. Ah, esta, justo esta. La casa al francés de vacaciones. Sigue siendo el mismo personaje, pero vemos aquí cómo el dibujo cambia, es totalmente caricaturesco, aunque posee todo está achurado de líneas. Los personajes son más grotescos, obviamente exagerados. Y aquí es el mayor fatal junto con un personaje que sale en un muelle tratando de cazar a un francés, ¿no? Y hacen todas las tácticas que conocen hasta que el francés les da la vuelta y los quiere cazar a ellos. Entonces tiene que huir. Y el cazador termina siendo capturado por su propio asistente. Y también vemos aquí, este también, Jueves Negro. Esta historia también está padre, es un personaje, un mensajero que llega a una especie de sala donde se encuentran, al parecer, los dioses jugando a algo, y le dicen que bueno que llegaste porque con esa pieza va a ser mi triunfo. Entonces él se queda pues maravillado, ¿no? Como expectante de tengo la oportunidad de ver el juego de los dioses. Y al final eso que trajo solo sirve para matar a otro, ser que no sabemos si vive o no, pero lo mata. Entonces el mensajero se asquea y dice, bueno, pues la
La verdad que de ahora en adelante los dioses me la sudan y yo voy por mi propio rumbo, ¿no? Y esta es una entrevista que le hacen a Moebius y que él la dibuja. Entonces aquí él juega con todo y siempre lo atacaban, todo. Entonces ahí Moebius se divierte dibujando. Arzac, pues como decía, es otro personaje que también permite que Moebius explore todas las posibilidades de las viñetas, ¿no? de la narrativa. Pero por ejemplo aquí estamos en la desviación. Esto es del 1973 y afortunadamente aquí le respetaron, ¿no? Cómo se publicó en Pilot, en blanco y negro. Por eso digo que este, si estuviera más grande por la cantidad de dibujo y detalles, todo, sería espectacular verlo en un tamaño más grande. Y aquí la desviación es Moebius con su esposa y su hijo, que van hacia un lugar para pasar las vacaciones. Y entonces toman justamente la desviación para ir por otra ruta y llegar a su destino. En esta ruta se encuentran un montón de situaciones, como puede ser este hombre gigante, que simplemente los detiene y ellos platican una anécdota y los deja ir, ¿no? Y pues digamos que los adelanta. Y después se van encontrando con un montón de aventuras y situaciones en un mundo alucinante. Y realmente nada más es un viaje de la ciudad a un lugar de vacaciones, pero en el Inter Moebius inventa un montón de situaciones donde también pues, se cuestiona cosas de ese momento, ¿no? De la política, de lo que va pasando ahí, hasta que al fin llegan a su lugar, ¿no? También en el camino se encuentra un editor, una anécdota, ¿no? Como, es que me fui y fíjate que ahí a medio camino me encontré a tu tío Juan y que estaba ahí, pero él ya se fue por otro lado y yo ya continué. Pues acá es un poco igual, se encuentra un editor y el editor los ayuda a salvarse y después ya te aclara, ¿no? Todos los editores de estas revistas siguen completos, ¿no? Como decían, no murieron. Y acá vemos las primeras páginas de Arzac. Él está aquí orinando, llega la patrulla, ¿qué pasó, joven? Y ya que lo quieren detener, resulta que su agüita amarilla cobra vida y ataca a la patrulla. Él se va corriendo y justo cuando él se esconde ve a alguien que está ahí soltando el ki. ¿Qué pasará? ¿Quién sabe? Esa calabaza cobrará vida, no lo sabemos. Y acá ya tenemos a color. Y aquí vemos también, aquí son puras secuencias. Arzac va volando en su ave, ve a esta chica, le llama la atención, ve que hay alguien que está ahí custodiándola y lo que él hace es buscar la manera de atraparlo. Una vez que lo ha atrapado, lo lleva a un lugar donde no va a tener ningún problema y lo cuelga ahí, la gente observando, y él regresa, digamos, por su... Ya que lo cuelga, regresa por su trofeo. Él entra y se encuentra con que quien está esperando no es lo que él quería. Simplemente se va y deja al otro ahí colgado. Entonces son historias muy cortas, muy así de ese tipo, pero pues muy efectivas, ¿no? Que te intrigan totalmente, ¿no? Y bueno, pues así Arzac yo creo que tiene varias historias de este tipo, muy crudas. Esta también aquí, crudas porque pues él asesina y todo y es indiferente, ¿no? En un mundo así tan místico que no importa nada. Y aquí en Arzac va a una nave. A mí esta me da la impresión de que es una vacuna, ¿no? Entonces va este sujeto en su auto, va con un maletín, tiene que cruzar esta área para llegar al núcleo y en eso hay personajes ahí verdes, ¿no? Él también ya tiene muy mal aspecto y lo atacan y parece que ya es el último momento, ¿no? Después de esa patada lo van arrastrando, algo está sucediendo que ya él se ve muy mal, toda la gente se empieza ahí a aglomerar, él como logra sale de entre todos y llega a la base. Ahí vemos a Arzac con su animal que está tirado, el desesperado porque su animal está mal, llega nuestro técnico, pone la chafaldrana de la espiroqueta y ¡pum! Todo vuelve a la normalidad. Entonces también, y él vuelve a su lugar de origen.
Entonces me da la impresión como que su animal estaba mal, porque además su animal también no es un animal, es un ser que es como de hueso y adentro tiene personajes que lo hacen funcionar. Pero bueno, Arsak también es otro de los personajes más interesantes que vio la luz en Metal Gurlan. El empalmado loco, tenemos acá también una historia bastante pues chistosa de un sujeto que tiene un problema y todo el tiempo está toined, ¿no? Y esto provoca que tenga un montón de situaciones. Por ejemplo, acá pues no se molesta ni siquiera en agarrarlo, ¿no? Con Akejin sostiene la tabla de los productos, ¿no? Entonces eso le trae muchas broncas. Después sale una mujer que justo necesita a alguien como él, se va al espacio, y pasa un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, estos dibujos son geniales. Y así, ¿no? Se pasan muchísimas cosas ahí raras. También esta es una de las historias que está súper divertidas. Y pues con esto ya cerramos formalmente la colección de historias. De historias porque tenemos este último libro. Aquí lo que vamos a encontrar es un recopilado de varias historias que Moebius estuvo haciendo en esa época en otras revistas y que, bueno, acá al final viene el listado de historias, año, título y publicación o revista donde se publicó, perdón. Y pues es todo esto, ¿no? Un montón de ilustraciones, de pequeñas tiras, de pequeñas propuestas, de portadas, etcétera, que Moebius estuvo realizando. Entonces esto está padre porque tenemos también mucho de las primeras bocetos o intenciones para historias y es como un poco entrar en la intimidad del personaje, bueno, del dibujante, ¿no? No del personaje, sino del dibujante. Sus trazos, sus ideas, ¿no? Y bueno, está dividido en varias formas, desde lo parapsicológico, historias en el interior de algo, cosas así como que también solo Moebius, ¿no? Que de pronto se le ocurría vamos a hacer una historia de enanos que viven en hoyos, y pues ahí lo hacía, ¿no? O de personajes que viven en las uñas, cosas así raras, todo eso lo vemos acá, ¿no? Pues la verdad también un deleite para todos los que nos apasiona el dibujo de Moebius, poder ver aquí mucho de su trabajo, pues bocetado, suelto, experimental, ¿no? Pero bueno, yo hasta aquí llego con esta colección. Si llegaste al final del video, muchísimas gracias. Te invito a que le des like y que compartas. También te invito a que te unas a mis redes sociales, en Instagram como Poderoso Sensual, en Facebook como Poderoso Cómic Sensual. Yo hasta aquí con Moebius, de Metal Gurlan. Yo soy Poderoso Sensual. Adiós.